por aquí, con esta primera pantalla, lo que quiero es entonces que tengamos una idea de las principales escalas, la escala en Celsius o también conocida como la escala en centígrados y la escala en Fahrenheit. Bien, recuerda entonces que la escala en Celsius lo que hace es que establece como la temperatura del punto de fusión, es decir, el punto de fusión del agua es cuando el sólido pasa a líquido. Básicamente lo que estamos diciendo allí es que el hielo se derrite. ¿Sí? El agua en estado sólido, que es hielo, pasa a líquido a la presión atmosférica. Bien, entonces en la escala de Celsius se establece que esa temperatura es el cero, el punto de fusión del agua, y que el punto de ebullición que corresponde a cuando la temperatura, la presión del vapor del líquido es igual a la presión ambiental. Básicamente en la práctica es la temperatura donde el agua se evapora, ¿no? A la presión atmosférica normal. Entonces, en la escala de Celsius, esos serían 100 grados centígrados. Pero en la escala Fahrenheit el punto de fusión del agua se establece como 32 y el punto de ebullición se establece como 212. Si te das cuenta, hay una diferencia entre la temperatura del punto de fusión y la temperatura del punto de ebullición. En el caso de la escala de centígrados es de 100 grados y en la escala de Fahrenheit es de 180. Entonces, tomando en cuenta eso, aquí tenemos entonces, ya viste entonces que te había comentado que la diferencia entre la temperatura del punto de ebullición del agua y la temperatura del punto de fusión del agua es 100 en el caso de la escala de grados Celsius. Pero en el caso de la escala de grados Fahrenheit, la diferencia entonces es de 180. Entonces, de allí podemos construir esta relación que está aquí. La temperatura en centígrados sobre 100 va a ser igual a la temperatura de Fahrenheit menos 32 sobre 180. Haciendo los despejes correspondientes, entonces nos va a quedar que para hallar la temperatura en centígrados a partir de una temperatura en Fahrenheit tenemos que restar la temperatura en Fahrenheit, le restamos 32 y luego lo multiplicamos por 5/9. Bien, y hacemos lo propio, bueno, aquí te estoy ubicando, y hacemos lo propio entonces cuando vamos a convertir al revés, cuando vamos a obtener la temperatura en Fahrenheit a partir de una temperatura en centígrados. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Sencillo, lo que tenemos que hacer es entonces, nos va a quedar la fórmula, multiplicar la temperatura en centígrados por 9/5 y sumarle entonces 32 grados, 32, sumarle 32. Y eso nos va a dar la temperatura en Fahrenheit. Bien, aquí te estoy dejando una tabla donde están si quieres convertir de centígrados a Fahrenheit, te estoy dejando la fórmula. Si quieres convertir de Fahrenheit a centígrados, te estoy dejando la fórmula. Si quieres convertir de grados Celsius o centígrados a Kelvin, de Kelvin a centígrados. Y si quieres convertir de Kelvin a Fahrenheit o de Fahrenheit a Kelvin. Bien, si te das cuenta, cuando analices bien la fórmula, estas ya hemos visto de dónde salen. Bien, tanto de centígrados a Fahrenheit como de Fahrenheit a centígrados. Y de Celsius a Kelvin, lo que tienes que hacer es que si tienes la temperatura en Celsius o en centígrados, tienes que sumarles 273. Y vas a tener la temperatura en Kelvin. Y si tienes la temperatura en Kelvin, en grados Kelvin, lo que tienes entonces es que restarle 273 y vas a tener como resultado la temperatura en centígrados. En ese caso es bastante sencillo y es muy intuitivo. Bien, acá, entonces, básicamente, si quieres obtener una temperatura en Fahrenheit a partir de una temperatura en Kelvin, entonces sencillamente lo que haces es que conviertes esa temperatura de Kelvin a grados, es decir, tendrías que restar, cuando le restas la temperatura en Kelvin, le restas 273, lo que estás haciendo allí es convirtiéndola a grados centígrados. Bueno, luego la multiplicas por 9/5, le sumas 32 y listo. Ahí tienes tu temperatura en Fahrenheit. Y para convertir de Fahrenheit a Kelvin, una de las formas de hacerlo entonces sería convirtiendo esa temperatura de Fahrenheit a centígrados, es decir, le restas 32 y la multiplicas por 5/9
y luego entonces le sumas 273. Y así obtienes la temperatura de Fahrenheit a Kelvin. Sería como obtenerla en dos pasos. ¿Sí? Pero en una sola fórmula ya está condensado. Vamos a ver 6 ejemplos donde explicamos cada uno de estas conversiones en escalas de temperatura. Vamos a ver primero el ejercicio 1, convertir 10 centígrados a Fahrenheit. Bueno, les comento que ya en Internet hay disponible, incluso Google tiene una aplicación donde haces las conversiones de centígrados a Fahrenheit, pero es importante, puedes usarla, no hay problema, pero es importante que tú aprendas de dónde sale, pues, o cómo se obtiene, qué fórmula, dónde se obtiene esa conversión de una temperatura a la otra. Es importante que puedas dominarlo. Bien, vamos a ver entonces qué pasa. Recuerda entonces que para convertir de centígrados a Fahrenheit, tienes que usar esta fórmula que está aquí, que es Fahrenheit es igual a 9 quintos por la temperatura en centígrados más 32. Bien, vamos a llevarnos esta fórmula, aquí la tenemos, y entonces reemplazamos los datos. Serían 9 quintos por 10, que es la temperatura en centígrados, más 32. Si te das cuenta, 10 entre 5 es 2 y 9 por 2 es 18. Y entonces te quedaría 18 más 32. En este caso, entonces, la respuesta sería 50 grados Fahrenheit. Bien, perfecto, sencillo en este caso. Luego, entonces, tenemos en el ejercicio 2, vamos a convertir 86 grados Fahrenheit a grados centígrados. Ustedes recuerdan que aquí tenemos entonces nuestra conversión de Fahrenheit a centígrados. Tenemos que la temperatura en Fahrenheit, tenemos que restarle 32 y luego multiplicarla por 5/9. Es justo lo que vamos a hacer aquí, entonces reemplazamos los valores, 86 grados Fahrenheit, y entonces sencillamente escribimos 86 menos 32, y eso hay que multiplicarle 5/9. Eso te va a dar entonces 5/9 por 54, y la respuesta va a ser 30 grados centígrados. Entonces 86 grados Fahrenheit es igual a 30 grados centígrados. Es sencillo, es saber la fórmula y cómo aplicarla. Bien, no hay ninguna complejidad en este tema. Luego vamos a tener entonces convertir 200 grados centígrados a Kelvin. En este caso entonces, ¿qué va a suceder? Recuerda entonces, para convertir de centígrados a Kelvin, lo que tienes que hacer es, a la temperatura en centígrados le vas a sumar 273. Entonces, si son 200 centígrados, sencillamente entonces reemplazas, sería 200 más 273, y como respuesta tendríamos 473 Kelvin. Esto, por lo general, la mayoría de los autores coinciden en que este sería el factor de conversión. Sencillamente sumar 273 y listo. Con esto es suficiente para convertir. Y en nuestro ejemplo 4, entonces vamos a convertir 573 Kelvin a grados centígrados. Entonces recuerda, cuando vamos a convertir de Kelvin a centígrados, tenemos que tomar la temperatura en Kelvin y restarle 273. Perfecto, entonces nuestra temperatura en centígrados va a ser igual a 573, que es la temperatura en Kelvin, menos 273 grados centígrados. En ese caso, entonces, nuestra respuesta quedaría como temperatura a ser igual a 300 grados centígrados. ¿Sí? 573 menos 273 te da 300 grados centígrados. Perfecto. Luego nos piden en el ejercicio 5, entonces, convertir 283 grados Kelvin, en este caso Kelvin, no se usa la expresión grado, 283 Kelvin a grados Fahrenheit. Entonces recuerda que convertir de Kelvin a Fahrenheit, prácticamente entonces lo que tenemos que hacer es convertir de Kelvin a centígrados, y ya una vez que convertimos de Kelvin a centígrados, restándole a la temperatura en Kelvin, le vamos a restar 273, mira aquí está la fórmula, le vamos a restar 273, luego eso lo multiplicamos por 9 quintos y le sumamos 32. Y ahí nos va a dar la temperatura en Fahrenheit. ¿Bien? Estamos haciendo una conversión en dos pasos, pero dentro de la misma fórmula. Perfecto, entonces en este caso 283 menos 273 es 10. 9 quintos por 10, ya sabemos que eso da 18. Y 18 más 32, eso nos da entonces 50 grados Fahrenheit. Ya esta conversión ya la habíamos realizado de centígrados a Fahrenheit, pero ya estamos viendo entonces cómo podemos llevar de Kelvin a Fahrenheit directamente usando esta fórmula que tenemos acá.
Bien, y en nuestro último ejercicio, entonces tenemos que convertir 150 grados Fahrenheit, lo vamos a convertir a Kelvin. Entonces, en este caso, tendríamos que convertir de Fahrenheit a centígrados y luego sumarle 273. Es lo que estamos haciendo aquí. Multiplicamos, entonces reemplazamos 150, que es la temperatura en Fahrenheit, y le restamos 32. Luego lo multiplicamos por 5 novenos y por último le sumamos 273. Una vez que hayas hecho estos cálculos, entonces te encontrarás que la temperatura es de 338.5 kelvin.